Hay oportunidades en la vida que no se abren únicamente con trabajo duro. Existen puertas que se desbloquean gracias a algo mucho más útil, la capacidad de influir en los demás. Hay personas que logran avanzar sin necesidad de imponer su voz, sin presionar ni generar conflicto. Consiguen apoyo, acuerdos y oportunidades casi de manera natural. Muchos creen que eso ocurre por suerte, por carisma innato o por alguna ventaja social. Pero la realidad es distinta. Lo que estas personas poseen es una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana cuando decide cooperar. La vida no se mueve solamente por mérito o talento. Claro que el talento importa, pero no es el único factor. El progreso muchas veces depende de algo más invisible, la percepción que los demás tienen de ti, la conexión emocional que logras crear y la confianza que inspiras en quienes te rodean. Por eso ocurre algo que todos hemos visto alguna vez. Personas extremadamente inteligentes que permanecen estancadas durante años, mientras otras, quizás con menos conocimientos técnicos, avanzan con sorprendente facilidad. La diferencia no siempre está en lo que saben, sino en cómo interactúan con los demás. Ellos han comprendido algo fundamental: influir no significa manipular. Manipular implica engañar o forzar. Influir, en cambio, significa reducir la fricción entre las personas, comunicar de una forma que el otro no perciba amenaza, presentar una idea de tal manera que la mente del otro quiera avanzar contigo en lugar de resistirse. Cuando entiendes este principio, muchas luchas innecesarias desaparecen. Ya no necesitas imponer tu punto de vista ni entrar en discusiones interminables. Empiezas a descubrir que existen maneras más inteligentes, más humanas y mucho más efectivas de generar cooperación. El verdadero carisma, por ejemplo, no consiste en ser simpático todo el tiempo o en agradar a todo el mundo. El carisma auténtico surge cuando las personas sienten que pueden relajarse contigo, cuando perciben seguridad, respeto y apertura en tu presencia. De la misma forma, la influencia real no se basa en dominar o imponer autoridad. Se trata de lograr que el otro perciba que caminar contigo hacia una solución es una buena decisión. Y lo más importante, esta habilidad no es un don reservado para unos pocos. No es un rasgo mágico de personalidad. Es una habilidad que puede aprenderse, practicarse y desarrollarse con el tiempo. Este contenido no existe para enseñarte a hablar de forma elegante o a usar palabras sofisticadas. Su propósito es mucho más poderoso: ayudarte a comprender cómo mover la realidad a tu favor sin necesidad de conflicto. Aprenderás a comunicarte con inteligencia emocional, a generar respeto sin confrontaciones innecesarias y a influir con claridad de propósito. Porque influir sin un objetivo claro no tiene valor. Pero cuando la influencia se utiliza con dirección y conciencia, puede transformar completamente el rumbo de una vida. A lo largo de este camino descubrirás principios que durante décadas han utilizado líderes, negociadores, estrategas y grandes comunicadores. No como teorías abstractas, sino como herramientas prácticas para avanzar en la vida personal y profesional. Son principios simples, profundamente humanos y sorprendentemente efectivos, porque respetan algo esencial: la forma en que realmente funciona la mente humana. Escucha con atención, no para aprender a agradar a todos, sino para aprender a avanzar con inteligencia. Porque cuando comprendes cómo influir correctamente, la vida deja de sentirse como una cuesta interminable y comienza, poco a poco, a responder a tu favor. Capítulo 1. ¿Por qué las personas se resisten incluso a las buenas ideas? Existe una verdad que muchas personas tardan años en comprender: la gente no coopera simplemente porque una idea sea lógica o correcta. En teoría, las decisiones humanas deberían basarse en la razón. Pero en la práctica, las personas deciden primero desde la emoción y luego justifican con la lógica. Cuando alguien escucha una propuesta, su cerebro realiza una evaluación inmediata, casi automática. Antes incluso de analizar el contenido, la mente responde a una pregunta silenciosa: ¿estoy perdiendo control o sigo teniendo el control? Si la persona percibe que está siendo presionada o que alguien intenta decidir por ella, su mente activa un mecanismo de defensa. Se cierra. Se vuelve resistente. Incluso puede oponerse a la idea, aunque en el fondo sea beneficiosa. Pero si percibe que mantiene la libertad de decidir, algo diferente ocurre. La mente se abre. La curiosidad aparece. Y la conversación comienza a fluir. Por eso el primer principio real de la influencia no es hablar mejor ni argumentar con más fuerza. El primer principio es no activar las defensas mentales del otro.
La influencia verdadera no comienza en el contenido de lo que dices. Comienza en cómo haces sentir al otro mientras lo dices. Un error muy común es presentar ideas como conclusiones cerradas. Cuando alguien dice, esto es lo que debemos hacer, muchas veces la mente del otro reacciona automáticamente con resistencia. No porque la idea sea mala, sino porque siente que la decisión ya fue tomada sin su participación. Las personas cooperan mucho más cuando sienten que forman parte del proceso. En lugar de imponer respuestas, los grandes comunicadores abren procesos de pensamiento. Hacen preguntas. Invitan a reflexionar. Permiten que el otro participe en la construcción de la idea. Cuando alguien se siente incluido en el razonamiento, su mente deja de defenderse. Ya no percibe una amenaza, sino una colaboración. Influir no significa empujar a alguien hacia tu conclusión. Significa ayudarle a descubrir esa conclusión por sí mismo. Un ejemplo muy claro de este principio ocurrió cuando Satya Nadella asumió el liderazgo de Microsoft. En ese momento, la empresa estaba llena de talento, pero también de estructuras rígidas y una fuerte resistencia al cambio. Muchos líderes habrían llegado imponiendo una nueva visión o anunciando cambios drásticos. Pero Nadella hizo algo diferente. En lugar de declarar lo que iba a suceder, comenzó a hacer preguntas abiertas a toda la organización. ¿Qué nos está impidiendo aprender más rápido? ¿Cómo podemos colaborar mejor entre nosotros? ¿Qué necesitamos cambiar para innovar con mayor libertad? Ese simple cambio en la forma de comunicarse produjo un efecto enorme. Las personas dejaron de sentirse obligadas a aceptar una decisión externa y empezaron a sentirse parte del cambio. La resistencia disminuyó. La cooperación aumentó. Y con el tiempo, la empresa inició una de las transformaciones culturales más estudiadas en el mundo del liderazgo. La influencia no provino únicamente del cargo. Provino de la manera en que las ideas fueron presentadas. La enseñanza práctica es muy clara. Nunca presentes una idea importante como una orden absoluta. Preséntala como una posibilidad que merece ser explorada. En lugar de decir, esto es lo correcto. Puedes decir, esto podría funcionar por estas razones. En lugar de afirmar, debemos hacer esto. Puedes preguntar, ¿qué pasaría si probamos este enfoque? Puede parecer un cambio pequeño, pero la diferencia psicológica es enorme. No estás perdiendo firmeza ni autoridad. Estás evitando activar el mecanismo de defensa del otro. Y cuando una persona no se siente atacada, su mente comienza a pensar contigo en lugar de oponerse. Algo similar ocurre en negociaciones complejas. Muchos creen que el objetivo es obtener un sí lo más rápido posible. Pero negociadores expertos saben que no siempre es así. En muchos casos, cuando una persona dice no, su mente experimenta una sensación de seguridad. Ese no le devuelve la percepción de control. Curiosamente, ese momento puede abrir la puerta a una conversación mucho más honesta y productiva. La influencia verdadera no consiste en obtener acuerdos inmediatos. Consiste en crear las condiciones mentales para que el acuerdo sea posible. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Antes de expresar una idea importante, hazte una sola pregunta. ¿Esto suena como una imposición o como una invitación a pensar? Si suena a imposición, reformúlalo. Convierte afirmaciones en preguntas. Convierte conclusiones en procesos. Convierte órdenes en opciones. El fondo de la idea no cambia, pero la forma en que la presentas puede determinar completamente su destino. Una idea presentada con presión suele morir rápidamente. Una idea presentada con inteligencia tiene muchas más probabilidades de crecer. Cuando comprendes este principio, algo cambia dentro de ti. Dejas de gastar energía intentando convencer a todo el mundo. Dejas de frustrarte cuando alguien no acepta tu punto de vista. En lugar de empujar las ideas contra la mente de los demás, comienzas a caminar junto a ellas dentro del proceso de pensamiento. Y una mente acompañada coopera mucho más que una mente presionada. Ahora que entiendes cómo reducir la resistencia sin renunciar a tus ideas, el siguiente paso es descubrir un principio aún más poderoso. Cómo hacer que las personas se sientan verdaderamente valoradas. Porque cuando alguien se siente importante de manera genuina, sin halagos falsos ni manipulación, la cooperación aparece casi de inmediato. Y ahí es donde la influencia comienza a multiplicarse. Capítulo 2. El principio central del carisma.
Hacer que el otro se sienta importante. Muchas personas creen que el carisma es un talento misterioso con el que algunos nacen y otros no. Piensan que ser carismático significa hablar con seguridad, tener una personalidad magnética o ser naturalmente simpático. Pero la realidad es mucho más profunda, y al mismo tiempo, mucho más sencilla. El verdadero carisma no aparece cuando intentas agradar a todos. Surge cuando las personas sienten que no necesitan proteger su valor personal frente a ti. La mente humana está constantemente evaluando algo muy básico, su lugar en la interacción. De manera inconsciente, todos medimos señales de respeto, reconocimiento y relevancia. Observamos si nuestra opinión importa, si nuestra presencia tiene peso o si simplemente estamos siendo ignorados. Cuando una persona percibe que está siendo minimizada, interrumpida o utilizada únicamente como medio para un objetivo, algo se activa en su interior. Su mente se cierra. La cooperación disminuye. La atención se dispersa. Pero cuando alguien percibe que su presencia tiene valor, ocurre lo contrario. La mente se abre. Aparece la disposición a escuchar, colaborar y participar. Por eso el carisma auténtico no consiste en hablar más ni en demostrar lo inteligente que eres. El carisma verdadero consiste en crear espacio mental para los demás. Hacer que alguien se sienta importante no significa estar de acuerdo con todo lo que dice. Tampoco significa rebajarte o renunciar a tu autoridad. Significa reconocer algo real y concreto de esa persona antes de intentar dirigir la conversación o proponer una idea. Este es un punto donde muchas personas se equivocan. Creen que reconocer el valor del otro reduce su propia autoridad. En realidad sucede exactamente lo contrario. Cuando una persona se siente reconocida, baja sus defensas. Y una mente que no está a la defensiva es mucho más receptiva. Un ejemplo muy poderoso de este principio se puede encontrar en el mundo del deporte profesional. El legendario entrenador de baloncesto Pat Riley tuvo que dirigir equipos llenos de estrellas. Jugadores con talento extraordinario, egos enormes y carreras ya consagradas. Muchos entrenadores habrían intentado imponer disciplina mediante jerarquía o autoridad. Riley eligió un camino diferente. En lugar de basar su liderazgo únicamente en su posición como entrenador, dedicaba tiempo a reconocer públicamente el papel específico que cada jugador tenía dentro del equipo. No se trataba de elogios vacíos ni de halagos emocionales. Era reconocimiento funcional. A un jugador le decía: tu defensa mantiene vivo a este equipo. A otro le recordaba: sin tu disciplina, este grupo perdería el equilibrio. No hablaba solo de talento. Hablaba del impacto real que cada persona tenía dentro del sistema. Ese tipo de reconocimiento genera algo muy poderoso: cohesión. Los jugadores entendían que su aporte era visible y necesario. Como resultado, aceptaban estrategias difíciles y exigencias altas sin sentir que estaban siendo dominados. El liderazgo funcionaba sin gritos. La influencia aparecía sin fricción. Un ejemplo completamente distinto ocurre en el mundo empresarial. El fundador de Netflix, Reed Hastings, transformó la cultura corporativa de su empresa con una idea simple pero radical: tratar a los empleados como adultos responsables. En muchas organizaciones, el control excesivo es la norma. Supervisión constante, reglas rígidas, procesos de aprobación interminables. Todo parte de la idea de que las personas necesitan ser vigiladas para rendir bien. Hastings decidió hacer lo contrario. Redució controles innecesarios y apostó por algo más poderoso: la confianza explícita en el criterio de las personas. El mensaje implícito era claro: confiamos en tu capacidad para tomar buenas decisiones. El resultado fue sorprendente. Cuando alguien siente que su juicio es respetado, se vuelve más responsable. Las personas comienzan a exigirse a sí mismas, no porque alguien las presione, sino porque sienten que su trabajo realmente importa. En este caso, el carisma organizacional no se basó en simpatía ni en motivación superficial. Se basó en reconocer la capacidad de las personas. Y cuando alguien percibe que confían en él, responde con compromiso. La lección práctica es clara. Si quieres influir en alguien, primero reconoce su valor funcional. No su simpatía, ni su personalidad, ni elogios genéricos. Reconoce lo que realmente aporta, lo que ve o lo que comprende. Antes de proponer una idea, puedes decir algo como:
Tu experiencia en este tema es importante para entenderlo bien. He notado que analizas este problema desde un ángulo diferente. Tu punto cambia la forma en que estoy viendo esta situación. Estas frases no son adornos sociales. Son llaves psicológicas. Abren atención. Reducen resistencia. Preparan el terreno para la cooperación. La aplicación es sencilla, pero poderosa. En tu próxima conversación importante, intenta algo diferente. Prohíbete empezar con tu idea. Primero observa al otro. Identifica algo real y específico que aporte a la situación. Luego menciona esa observación antes de presentar tu propuesta. Cuando lo hagas, notarás algo interesante. Las personas empiezan a escucharte con menos tensión y más curiosidad. Cuando dominas este principio, el carisma deja de parecer algo misterioso. Se convierte en una habilidad que puede repetirse y desarrollarse. Las personas no cooperan porque seas brillante. Cooperan porque se sienten consideradas. Y quien logra provocar esa sensación de forma constante puede influir sin esfuerzo visible. Ahora que sabes cómo abrir la mente del otro sin imponer tus ideas, surge una pregunta importante. ¿Cómo dirigir una conversación sin generar confrontación? Porque muchas veces, ganar una discusión significa perder algo mucho más importante, la influencia. Capítulo 3. Influencia sin conflicto. ¿Cómo dirigir sin confrontar? Una de las razones más comunes por las que las personas pierden influencia es sorprendentemente simple. Confunden liderazgo con confrontación. Creen que dirigir significa corregir inmediatamente, demostrar superioridad intelectual o probar que tienen la razón. Pero cada vez que alguien confronta de manera directa, activa un mecanismo automático en la mente del otro. Ese mecanismo se llama defensa. Y una mente que se siente atacada no coopera. Se cierra. Incluso si la idea que tiene delante es correcta. Dirigir sin confrontar no significa evitar los problemas ni ignorar los errores. Significa evitar el choque frontal que obliga al otro a proteger su ego. Cuando alguien siente que su imagen o su capacidad está siendo cuestionada, la conversación deja de tratar sobre soluciones. En ese momento se transforma en una batalla para no quedar mal. Y en ese tipo de batallas, las buenas ideas suelen morir antes de tener la oportunidad de probarse. Un caso muy interesante ocurrió en el ámbito de la medicina moderna. El cirujano y escritor Atul Gawande intentó introducir un sistema simple en hospitales de alto nivel, listas de verificación quirúrgica para reducir errores durante las operaciones. En teoría, el beneficio era evidente. Las listas ayudaban a evitar olvidos y mejoraban la coordinación entre los equipos médicos. Sin embargo, la reacción inicial fue de resistencia. Muchos cirujanos experimentados sentían que una lista básica cuestionaba su experiencia profesional. Para ellos, aceptar esa herramienta implicaba reconocer que podían cometer errores simples. Si Gawande hubiera respondido con autoridad o estadísticas, probablemente la resistencia habría aumentado. Así que decidió cambiar completamente el enfoque. En lugar de presentar la lista como una regla obligatoria, comenzó a hacer una pregunta simple antes de cada cirugía. ¿Hay algo que alguno de nosotros vea ahora que podría convertirse en un problema más adelante? Esa pregunta cambió todo. No acusaba a nadie. No cuestionaba la capacidad de los médicos. No imponía una corrección. En cambio, convertía a todo el equipo en guardianes del resultado final. De repente, hablar ya no era desafiar al cirujano principal. Era proteger al paciente y apoyar al equipo. La dinámica cambió por completo. La lista dejó de percibirse como una orden externa y pasó a sentirse como una herramienta del propio grupo. Cuando el ego dejó de estar en juego, la colaboración apareció de forma natural. Los resultados fueron contundentes, menos errores, menos complicaciones y mejores decisiones bajo presión. La autoridad no desapareció. Se fortaleció, porque dejó de depender únicamente de la jerarquía y empezó a basarse en la coordinación inteligente. Eso es dirigir sin confrontar. No se trata de imponer ideas. Se trata de crear un entorno donde cooperar se sienta lógico y seguro. Este principio también aparece en situaciones mucho más cotidianas. En un equipo de trabajo, por ejemplo, alguien podría decir: «Esto se está haciendo mal». Lo más probable es que el grupo se cierre inmediatamente. Pero si la misma idea se plantea de otra forma, el resultado cambia.
¿Cómo podríamos evitar que esto falle la próxima vez? La idea sigue siendo la misma, pero la forma en que entra en la conversación es completamente distinta. La mente humana no rechaza las ideas. Rechaza la sensación de ser empujada o corregida públicamente. Cuando confrontas, obligas al otro a elegir entre aceptar tu propuesta o proteger su ego. Y en la mayoría de los casos, el ego gana. Pero cuando planteas preguntas, exploras perspectivas y diriges sin atacar, el otro puede moverse sin sentirse derrotado. La aplicación práctica es inmediata. En tu próxima conversación difícil, no empieces defendiendo tu punto de vista. Empieza explorando el del otro. Puedes usar preguntas como: ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? ¿Qué tendría que pasar para que esto funcionara mejor? ¿Qué parte de esto te parece más riesgosa? Cada una de estas preguntas reduce la tensión. Y cuando la tensión baja, la influencia entra. Cuando aprendes a dirigir sin confrontar, ocurre algo muy interesante. Las personas empiezan a adoptar ideas sin sentir que han perdido una discusión. Y cuando alguien siente que tomó una decisión por sí mismo, no que obedeció a otro, es mucho más probable que la defienda incluso cuando tú no estás presente. En ese momento, la influencia deja de ser solo palabras. Se convierte en dirección real. Ahora que sabes cómo guiar conversaciones sin chocar directamente con las personas, en el siguiente capítulo descubrirás una ventaja silenciosa pero extremadamente poderosa. ¿Por qué quienes saben escuchar profundamente terminan teniendo más control que quienes hablan todo el tiempo? Y cómo la escucha, cuando se usa correctamente, puede convertirse en una de las herramientas de influencia más fuertes que existen. Capítulo 4. Escuchar con estrategia, el camino más rápido hacia el respeto y la influencia. Muchas personas creen que influir en los demás significa dominar el arte de hablar bien. Piensan que quien tiene mejores argumentos o quien se expresa con más seguridad automáticamente tendrá mayor impacto en los demás. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Si observas con atención a las personas que realmente tienen influencia, notarás algo curioso: muchas de ellas hablan menos que el promedio. No es porque carezcan de ideas o porque tengan algo que ocultar. Hablan menos porque han descubierto un principio que transforma por completo la dinámica de cualquier conversación. Quien sabe escuchar, dirige la conversación sin necesidad de imponerla. Cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, su mente baja la guardia. Y cuando la guardia baja, aparece algo muy valioso: el respeto. Escuchar de forma estratégica no significa simplemente asentir con la cabeza o permanecer callado por inseguridad. Tampoco se trata de estar de acuerdo con todo lo que la otra persona dice. Escuchar estratégicamente significa prestar atención con un propósito claro, comprender qué está ocurriendo realmente en la mente del otro. No solo lo que dice en voz alta, sino lo que realmente le preocupa, lo que teme o lo que desea obtener. El problema es que la mayoría de las personas no escucha para comprender. Escucha para responder. Mientras el otro habla, su mente ya está preparando el contraargumento o la siguiente idea que quiere expresar. Ese hábito hace que incluso las personas que tienen razón pierdan influencia. Porque cuando alguien percibe que no está siendo escuchado, deja de escuchar también. Existe un ejemplo muy interesante de este principio en el mundo judicial. En juicios complejos, los abogados más efectivos no siempre son los más agresivos ni los que hablan con mayor intensidad. Muchas veces, los más persuasivos son aquellos que saben escuchar con atención cada objeción, cada duda y cada matiz que surge durante el proceso. Escuchan con precisión lo que el juez o el jurado están cuestionando. Luego reformulan su argumento incorporando esas preocupaciones. El efecto es poderoso. La conclusión no aparece como una imposición externa. Aparece como un razonamiento que el propio tribunal siente que ha construido. Algo similar ocurre en las negociaciones empresariales de alto nivel. En acuerdos importantes, los negociadores más experimentados suelen dedicar más tiempo a hacer preguntas que a presentar propuestas. Preguntas como: ¿cuál es la mayor preocupación que tienes en este acuerdo? ¿Qué tendría que suceder para que esta decisión fuera realmente positiva para ti? ¿Qué parte de esta propuesta te genera más dudas? Estas preguntas no son simples gestos de cortesía. Son herramientas estratégicas. Cada respuesta revela información valiosa sobre lo que realmente importa para la otra persona. Y quien comprende ese punto clave tiene una ventaja enorme en cualquier conversación.
Escuchar no es una señal de debilidad ni de pasividad. Es una forma de posicionamiento. Cuando escuchas con atención, la otra persona se siente segura. Cuando se siente segura, se abre. Y cuando se abre, revela sus verdaderas necesidades. Y quien comprende esas necesidades puede orientar la conversación sin necesidad de empujarla. La aplicación práctica es sencilla, pero extremadamente poderosa. En tu próxima conversación importante, proponte algo diferente. Durante los primeros minutos, no intentes convencer a nadie. En lugar de eso, dedica ese tiempo a entender. Haz preguntas. Escucha sin interrumpir. Y cuando el otro termine de hablar, repite con tus propias palabras lo que has entendido. Algo tan simple como decir: si te entendí bien, lo que más te preocupa es esto. Ese gesto tiene un efecto inmediato. La persona siente que su punto de vista fue reconocido. No necesitas estar de acuerdo con todo. Simplemente estás demostrando que comprendiste la preocupación. Cuando haces esto, el tono de la conversación cambia. La tensión disminuye, la resistencia se reduce y tu influencia comienza a crecer sin necesidad de elevar la voz. Escuchar estratégicamente genera algo muy difícil de fingir: autoridad silenciosa. Las personas empiezan a buscar tu opinión. No porque las presiones o porque te impongas, sino porque sienten que contigo las decisiones se vuelven más claras. Y cuando alguien percibe claridad a tu lado, te concede influencia de manera natural. Ahora que comprendes cómo escuchar para influir, el siguiente paso es entender algo igual de importante. El lenguaje que utilizas puede fortalecer tu presencia o debilitarla sin que te des cuenta. En el próximo capítulo descubrirás cómo ciertas palabras generan respeto inmediato, y cómo otras, incluso cuando tienen buenas intenciones, pueden disminuir tu autoridad. Capítulo 5. El lenguaje que transmite respeto de inmediato. Muchas personas creen que el respeto de los demás se gana únicamente a través de las acciones. Piensan que el reconocimiento depende solo de los resultados o de la experiencia acumulada. Pero existe un factor que influye mucho más de lo que imaginamos: la forma en que nos expresamos. El lenguaje no solo transmite información. También revela la seguridad interna de quien habla. Y la mente humana detecta esa seguridad, o su ausencia, en cuestión de segundos. Antes incluso de evaluar si una idea es correcta o no, las personas perciben señales sutiles en la manera en que alguien se comunica. El respeto no se exige. Se percibe. Y esa percepción se construye a través de pequeños detalles: el tono de voz, la claridad de las palabras, la firmeza del mensaje y la ausencia de explicaciones innecesarias. Cada vez que alguien se justifica demasiado, se disculpa constantemente o suaviza excesivamente lo que dice, envía un mensaje implícito: no estoy completamente seguro de mi lugar aquí. Y cuando la mente del otro detecta esa señal, ajusta automáticamente la forma en que responde. Hablar con respeto no significa hablar de forma dura ni agresiva. Significa hablar con claridad. Las personas cuyo lenguaje genera respeto no necesitan elevar la voz ni exagerar sus argumentos. Simplemente eliminan el ruido. No utilizan 10 frases cuando una es suficiente. No sienten la necesidad de pedir permiso para expresar una idea. Y tampoco intentan convencer emocionalmente a toda costa. Su comunicación es directa, tranquila y coherente. Un ejemplo muy claro ocurre en el ámbito médico. En hospitales grandes, cuando un médico explica un procedimiento con demasiadas dudas o rodeos, puede generar inseguridad incluso si es altamente competente. Por ejemplo, si dice algo como: bueno, normalmente este procedimiento funciona, aunque a veces puede fallar, pero creemos que... La explicación termina generando incertidumbre. En cambio, otro médico con la misma experiencia puede decir: este es el procedimiento. Estos son los riesgos reales. Este será el siguiente paso. La diferencia no está en el conocimiento. Está en la claridad del lenguaje. El segundo mensaje genera confianza porque es directo y transparente. No promete resultados imposibles, pero tampoco diluye la información. Algo muy similar ocurre en entornos laborales. En muchas reuniones, alguien presenta una idea diciendo: no sé si esto tenga mucho sentido, pero tal vez podríamos intentar. En ese momento, el grupo pierde interés incluso antes de escuchar la propuesta completa. Ahora imagina que la misma idea se expresa así:
Propongo este enfoque por estas razones. El beneficio sería este. La idea es exactamente la misma, pero el impacto cambia por completo. La conclusión es simple: el respeto se debilita cuando el lenguaje se vuelve excesivamente defensivo. Cada muletilla innecesaria, cada justificación anticipada y cada disculpa automática reduce la fuerza del mensaje. No porque las personas sean crueles, sino porque la mente humana asocia claridad con seguridad, y seguridad con liderazgo. La aplicación práctica es inmediata. Durante un día completo, presta atención a la forma en que hablas. Observa si utilizas frases como tal vez, no estoy seguro, pero es solo una idea. Cuando esas expresiones no son necesarias, elimínalas. En su lugar, utiliza estructuras simples y directas. Mi propuesta es esta. Esto funciona de esta manera. El siguiente paso sería este. No necesitas cambiar tus ideas. Solo necesitas cambiar la forma en que las presentas. Cuando ajustas tu lenguaje, ocurre algo muy interesante. Las personas comienzan a escucharte de manera diferente. No porque estés intentando imponerte, sino porque tu presencia se vuelve más firme y coherente. El respeto aparece cuando tus palabras reflejan seguridad interna, no cuando intentas agradar a todos. Y cuando tus palabras transmiten claridad, tu influencia crece de forma natural. Ahora que sabes cómo comunicarte con mayor peso y precisión, en el próximo capítulo descubriremos la base invisible que sostiene toda influencia duradera. Una pregunta clave que muchas personas pasan por alto. ¿Por qué la coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que mantienes en el tiempo determina si tu carisma crece o desaparece? Capítulo 6. Coherencia, la base silenciosa de toda influencia duradera. Muchas personas creen que pierden influencia porque no tienen suficiente carisma. Piensan que el respeto de los demás depende de ser más carismático, más convincente o más elocuente. Pero en la mayoría de los casos, la verdadera razón es otra. Las personas no pierden influencia por falta de carisma. La pierden por falta de coherencia. La mente humana tiene una capacidad sorprendente para detectar inconsistencias. Incluso cuando alguien no puede explicar exactamente qué ocurre, percibe cuando algo no encaja entre lo que una persona dice y lo que realmente hace. Cuando esa incoherencia aparece, sucede algo silencioso pero poderoso: la confianza comienza a disminuir. No ocurre de forma dramática ni inmediata. No suele haber una confrontación directa. Pero lentamente el respeto se debilita, la credibilidad se reduce y la influencia empieza a desaparecer. La coherencia no significa ser perfecto ni cometer 0 errores. Significa algo mucho más humano y alcanzable: alineación. Alinear lo que dices con lo que haces. Alinear lo que prometes con lo que realmente cumples. Alinear los valores que defiendes con la forma en que vives. Cuando esa alineación existe, las personas confían sin necesidad de analizar demasiado. Algo en su percepción les dice que pueden apoyarse en ti. Pero cuando esa alineación falta, incluso las mejores ideas comienzan a generar dudas. Un ejemplo muy visible de este principio se puede observar en el mundo del deporte. El entrenador de fútbol Pep Guardiola es reconocido no solo por sus logros deportivos, sino por la consistencia con la que vive lo que enseña. Cuando habla de disciplina, su propia rutina refleja disciplina. Cuando habla de respeto, su forma de tratar a los demás lo demuestra. Cuando insiste en la importancia de la preparación, nadie en su entorno trabaja más el detalle que él. Esa coherencia constante genera algo muy poderoso: credibilidad. Los jugadores no siguen sus decisiones únicamente porque él tenga autoridad. Lo hacen porque han visto repetidamente que su líder actúa de acuerdo con lo que predica. Incluso en momentos difíciles, cuando una estrategia no funciona de inmediato, la confianza permanece. No porque todos estén siempre de acuerdo, sino porque creen en la consistencia de la persona que los dirige. Ahora piensa en el caso contrario. Seguramente conoces alguna figura pública que habla constantemente sobre esfuerzo, disciplina o valores, pero cuya conducta muestra algo diferente. Tal vez promueve la importancia del trabajo duro, pero evita las situaciones incómodas. O habla de principios éticos que luego no practica. En esos casos, nadie necesita señalar la incoherencia de manera explícita. Las personas simplemente la perciben. Y cuando eso ocurre, la influencia comienza a erosionarse silenciosamente. La gente sigue escuchando,
pero deja de seguir. La mente humana funciona a través de patrones. No confía en discursos aislados. Confía en la repetición consistente de comportamientos. Por eso una persona coherente puede cometer errores y aún así conservar el respeto. En cambio, una persona incoherente puede hacer muchas cosas bien y aún así perder credibilidad. Este principio también se observa en situaciones mucho más cotidianas. En equipos de trabajo, por ejemplo, un líder que exige puntualidad pero llega tarde con frecuencia pierde autoridad rápidamente. Lo mismo ocurre con quien pide concentración pero vive distraído, o quien habla de compromiso pero se desconecta cuando la situación se vuelve incómoda. En esos casos, rara vez ocurre un conflicto abierto. Nadie levanta la mano para señalar el problema. Simplemente las personas dejan de involucrarse con el mismo nivel de energía. La influencia no se rompe con un gran error. Se debilita a través de pequeños actos inconsistentes que se repiten con el tiempo. La enseñanza es clara: para influir no necesitas impresionar a nadie. Necesitas coincidir contigo mismo. Cuando tus decisiones, tus palabras y tus acciones apuntan en la misma dirección, la mente del otro se relaja. No necesita defenderse ni analizar constantemente si puede confiar en ti. Y cuando la mente se siente tranquila, la cooperación aparece de forma natural. La aplicación práctica es simple, pero profunda. Piensa en una sola cosa que hoy exiges o esperas de las personas que te rodean. Tal vez puntualidad, responsabilidad, compromiso o claridad. Ahora hazte una pregunta honesta. ¿Estoy sosteniendo ese mismo estándar en mis propias acciones? No en teoría. No en intención. En hechos visibles. Si descubres que existe una diferencia, no intentes justificarla ni explicarla mejor. Ajusta el comportamiento. La coherencia no se comunica con palabras. Se demuestra con decisiones repetidas. Cada vez que eliges actuar de forma alineada con lo que dices, tu influencia crece sin que tengas que hablar más fuerte ni convencer a nadie. Cuando la coherencia se convierte en parte de tu vida, ocurre algo muy interesante. Las personas comienzan a confiar en ti incluso antes de entender completamente tus ideas. Tu palabra adquiere más peso. Tus límites se respetan con mayor facilidad. Y tu presencia genera tranquilidad en lugar de resistencia. En ese punto, la influencia deja de depender de técnicas de comunicación y comienza a convertirse en algo mucho más poderoso: credibilidad silenciosa. Ahora que comprendes por qué la coherencia sostiene la influencia a largo plazo, es momento de dar un paso más profundo. Porque llega un momento en el que la influencia deja de ser una estrategia que utilizas y se transforma en algo que forma parte de quien eres. Capítulo 7. Cuando la influencia se vuelve parte de tu identidad. Existe un momento en el desarrollo personal en el que la influencia deja de ser algo que intentas aplicar conscientemente. Ya no es una técnica que recuerdas usar en ciertas situaciones. Se convierte en una forma natural de comportarte. Ese punto marca la diferencia entre quienes intentan influir y quienes generan impacto sin proponérselo. Muchas personas se quedan atrapadas aprendiendo estrategias sociales. Estudian cómo hablar mejor, cómo persuadir, cómo proyectar seguridad. Estas técnicas pueden funcionar durante un tiempo, pero tienen una limitación importante: requieren esfuerzo consciente. Cuando estás cansado, distraído o bajo presión, es fácil olvidar una técnica. La identidad, en cambio, funciona de manera diferente. Cuando la forma en que piensas, decides y actúas está alineada, la influencia aparece incluso cuando no estás pensando en ella. Por eso hay personas que entran en una habitación y el ambiente cambia ligeramente. No porque estén intentando impresionar a nadie, sino porque transmiten una consistencia que los demás perciben. Un ejemplo muy interesante ocurre en el mundo de la música. El productor Rick Rubin ha trabajado con artistas muy distintos entre sí, desde Johnny Cash hasta Red Hot Chili Peppers. A pesar de las enormes diferencias entre estos músicos, Rubin ha logrado generar confianza y respeto en todos ellos. Lo curioso es que su estilo no se basa en imponer ideas ni en dominar la conversación. De hecho, muchas veces su enfoque consiste en escuchar profundamente y hacer observaciones simples pero precisas. Su influencia proviene de una identidad muy clara: respeto absoluto por el proceso creativo, escucha profunda y coherencia total entre lo que dice y lo que hace. Los artistas siguen sus sugerencias no porque los convenza con argumentos complejos, sino porque confían en quién es él como persona.
Esa es la diferencia entre técnica e identidad. La técnica intenta convencer. La identidad genera confianza. Algo parecido ocurre en muchos entornos laborales. Siempre hay una persona que no busca liderar, no interrumpe constantemente ni intenta demostrar que tiene la razón. Sin embargo, cuando esa persona habla, todos prestan atención. No necesariamente tiene el cargo más alto, pero ha demostrado repetidamente algo que los demás reconocen: criterio, responsabilidad y coherencia. Su influencia no apareció porque la buscara. Apareció como consecuencia de su forma constante de actuar. La lección aquí es fundamental. La influencia más poderosa es aquella que no se percibe como influencia. Cuando alguien intenta parecer influyente, muchas veces pierde fuerza. Pero cuando una persona se concentra en ser clara, coherente y respetuosa, la influencia aparece por sí sola. Por eso las personas verdaderamente influyentes rara vez se describen a sí mismas de esa manera. La aplicación práctica no consiste en aprender una nueva técnica. Consiste en dejar de actuar algo que no eres. Observa con honestidad algunas situaciones de tu vida. ¿En qué momentos intentas sonar convincente en lugar de simplemente ser claro? ¿En qué conversaciones sientes la necesidad de justificarte demasiado? ¿En qué momentos explicas más de lo necesario para parecer seguro? Cada uno de esos gestos es una señal de que estás intentando influir desde la técnica, no desde tu identidad. El cambio real no consiste en hablar mejor. Consiste en alinearte mejor contigo mismo. Empieza con algo muy simple. Durante esta semana, proponte hablar un poco menos, pero cumplir más. Prometer menos cosas, pero sostener cada promesa. Corregir menos a los demás, pero escuchar con más atención. Esa repetición constante empieza a construir algo mucho más fuerte que cualquier estrategia: una identidad confiable. Y cuando la identidad se vuelve sólida, la influencia surge de forma natural. En ese momento ocurre el cambio definitivo. Ya no necesitas empujar las conversaciones. Las personas se acercan a ti. Ya no necesitas convencer constantemente. Confían en tu criterio. Ya no necesitas demostrar tu valor. Tu presencia lo transmite. Cuando eso sucede, la influencia deja de ser una habilidad social y se convierte en una manera de estar en el mundo. En el capítulo final reuniremos todas estas ideas para entender cómo utilizar el carisma, la comunicación y la influencia de forma consciente para avanzar hacia objetivos reales en la vida. Sin manipular. Sin forzar a nadie. Y sin perder lo más importante en el proceso: tu propia autenticidad. Capítulo 8. Cuando aprendes a influir, la vida empieza a responder. Si has llegado hasta este punto, es probable que hayas notado algo importante. Este camino no se trataba de aprender frases ingeniosas ni de memorizar técnicas para impresionar a los demás. Tampoco se trataba de convertirte en alguien más hablador o en una persona que intenta convencer constantemente. En realidad, lo que has desarrollado es algo mucho más profundo. Has comenzado a comprender cómo funciona la mente humana cuando decide cooperar, confiar y avanzar junto a otros. Has descubierto que la influencia real no aparece a través de la presión ni de la insistencia. Aparece cuando se construyen ciertas condiciones humanas fundamentales: respeto, claridad, coherencia y comprensión. A lo largo de este recorrido entendiste que el carisma no es una actuación social. No es una máscara que se coloca frente a los demás. El carisma verdadero surge cuando tu forma de pensar, hablar y actuar está alineada. También aprendiste que las personas no reaccionan bien cuando se sienten empujadas. La mente humana se resiste cuando percibe imposición. En cambio, cuando alguien se siente escuchado, comprendido y valorado, algo cambia. La resistencia desaparece y aparece la colaboración. Durante este proceso descubriste varias herramientas poderosas. Aprendiste a reducir la resistencia en las conversaciones. Aprendiste a generar respeto sin necesidad de confrontación. Aprendiste a escuchar de forma estratégica para comprender lo que realmente importa a los demás. Aprendiste a comunicar tus ideas con claridad y firmeza. Aprendiste la importancia de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y finalmente comprendiste algo aún más importante: la influencia más fuerte no es una técnica social. Es una identidad. Es una manera madura de relacionarte con el mundo. Cuando estas piezas comienzan a integrarse en tu forma de actuar, algo cambia de manera natural.
Las conversaciones se vuelven más fluidas. Las oportunidades empiezan a aparecer con menos fricción. Los conflictos disminuyen. Y las personas comienzan a confiar en ti incluso antes de que expliques tus ideas. No porque estés manipulando a nadie, sino porque tu presencia transmite claridad, seguridad y coherencia. Influir no significa controlar a los demás. Influir significa avanzar sin necesidad de chocar constantemente con el entorno. Es la capacidad de crear condiciones donde las personas quieren colaborar, donde las ideas pueden crecer y donde las decisiones se toman con mayor conciencia. Y cuando desarrollas esa habilidad, la vida empieza a responder de una manera distinta. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse con mayor facilidad. Las conversaciones que antes terminaban en conflicto se transforman en oportunidades de entendimiento. Las personas que antes dudaban ahora se sienten más dispuestas a escucharte. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque ahora comprendes mejor cómo conectar con los demás. Pero hay algo importante que recordar. El aprendizaje no termina cuando termina un libro o cuando termina una conversación. El verdadero cambio ocurre cuando decides aplicar lo que has comprendido. Cada conversación es una oportunidad para practicar la escucha. Cada decisión es una oportunidad para fortalecer la coherencia. Cada interacción es una oportunidad para construir respeto. La influencia no se construye en un solo momento. Se desarrolla día a día, a través de pequeñas acciones repetidas con intención. Y cuando esas acciones comienzan a formar parte de tu identidad, algo poderoso sucede. Las personas empiezan a confiar más en ti. Tus ideas encuentran menos resistencia. Y tu presencia comienza a generar impacto incluso cuando no estás intentando influir. Ese es el verdadero poder de la influencia consciente. No se trata de dominar a otros. Se trata de crecer lo suficiente como para que tu forma de estar en el mundo inspire cooperación, respeto y claridad. Si este contenido te ayudó a ver la influencia desde una perspectiva más profunda, entonces recuerda algo importante. El crecimiento personal es un proceso continuo. Siempre hay nuevas habilidades que desarrollar, nuevas perspectivas que descubrir y nuevas formas de mejorar la manera en que piensas, decides y actúas. Cada paso que das en esa dirección fortalece tu carácter, tu enfoque y tu capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Porque cuando desarrollas claridad mental, disciplina, coherencia y una comunicación consciente, no solo transformas tus resultados. Transformas la manera en que el mundo responde a tu presencia. Y ese proceso apenas comienza cuando decides aplicar lo que has aprendido. Nos vemos en el próximo capítulo de este camino de crecimiento.